Bueno, bienvenidos a esta semana 12 de Metodología de la Investigación. Hablaremos ahora de la estructura del trabajo de investigación y lo dividiremos en dos partes, un par de partes. Pero de entrada, para hablar nosotros de la estructura del trabajo tenemos que tener claro cuál es el objeto de investigación, es decir, por qué es importante. El objeto de investigación es el fenómeno, es el hecho, la norma o el problema jurídico que tú deseas analizar, que tú deseas estudiar, que tú pretendes investigar. Entonces, ¿por qué es importante este objeto? Porque va a delimitar el campo de estudio y va a orientar toda nuestra investigación hacia un camino particular y una meta específica, lo cual nos va a facilitar la tarea de toda la investigación propiamente dicha. Ahora bien, tenemos que ser cuidadosos con la precisión y los fines de la investigación, es decir, para qué se investiga, cuáles son los tipos de fines. Entonces, ¿para qué se investiga? Esto nos va a permitir a nosotros definir cuáles serán los objetos generales y los objetivos específicos. Los tipos de fines pueden ser fines teóricos, prácticos, doctrinales o jurisprudenciales. Por ejemplo, proponer reformas legislativas, comprender un fallo relevante de la Corte, en fin, ¿por qué lo estamos investigando? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad? Por eso hay que ser bien precisos con los fines. Otra cuestión muy importante es la observación fenomenológica sociojurídica, es decir, el análisis del contexto. ¿Qué ocurre en la realidad social que está motivando el estudio que voy a realizar? Por ejemplo, si estás analizando violaciones a personas en Nayarit por cuestión de género, entonces analizar ese contexto específico, es decir, en el mundo fáctico, qué es lo que acontece que va a motivar esta investigación por parte y esa interrelación de derecho y sociedad, es decir, cómo la norma jurídica responde a esa necesidad social o si esa norma jurídica no responde a la necesidad social. Y ahí podríamos echar mano, por ejemplo, de datos estadísticos, informes, jurisprudencia, qué sé yo. ¿Bien? Estos puntos, como ya los analizamos en clases anteriores, los estoy haciendo como de forma muy breve. Pero el otro sería tener claro el planteamiento del problema. El planteamiento del problema, ya lo hemos dicho, es como esta pregunta central de qué se desea resolver o se pretende responder con la investigación. Entonces debe ser muy clara, debe ser concreta y jurídicamente relevante, porque estamos en una investigación jurídica. Entonces, por ejemplo, ¿es eficaz la legislación actual para proteger los derechos de los consumidores digitales? Ese sería el planteamiento del problema. Es decir, es claro, es concreto y jurídicamente relevante. La delimitación del tema y análisis de causas. Es decir, tienes que delimitar tu investigación en aspecto temporal, en aspecto espacial, en aspecto normativo y temático. ¿Por qué? Porque esto facilita mucho más la investigación. Lo vas acotando a lo que realmente nos va a ocupar. No es lo mismo analizar, por ejemplo, el derecho al agua en Nayarit, que el derecho al agua en México, que el derecho al agua en América Latina, que el derecho al agua en el mundo, ¿no? Entonces tenemos que acotar esa investigación porque tiene un fin particular. Entonces hay que hacerlo bien específico, lo más específico posible. Puede ser, decimos, en el ámbito espacial, pero también puede ser en el ámbito temporal, ¿no? El derecho a la salud, decíamos hace un momento, pero ¿desde cuándo? O sea, el derecho a salud desde la última reforma a la fecha, o el derecho a la salud desde la Constitución del 17 a la fecha. O sea, la delimitación temporal es importante, la normativa, ¿sí? Es decir, si te vas a ceñir solo al cuerpo constitucional o te vas a ir a normas federales o a normas locales o a normas municipales, ¿no? Y la temática. Entonces, ¿por qué el análisis de las causas? Es decir, para que nos permita identificar por qué existe este problema jurídico. O sea, qué es lo que ocasionó este problema, qué es lo que originó el problema. Por eso es importante analizar las causas, porque nos permite evitar dispersión
de nuestra investigación y mejora la precisión del estudio que pretendemos desarrollar. Es lo más sencillo. La hipótesis, que ya lo hablamos en clases pasadas, que es esa propuesta tentativa o esa prerespuesta o el pronóstico, podemos decir, de una solución, una explicación al problema que hemos planteado, que tiene que ser verificable mediante un análisis jurídico o empírico, o ambos. Decíamos que podría estar frente a una investigación mixta. Y bueno, en el caso de la pregunta que planteamos hace un momento de los derechos digitales, la hipótesis podría ser la ausencia de la regulación específica incrementa la vulneración de derechos digitales. Ese es como lo que yo creo que pasa. Lo voy a investigar para ver si es cierto. Definir los temas y subtemas, eso es bien importante si vas de lo general a lo particular y que te permite organizar incluso el capitulado, ¿no? ¿Cuál es el tema y cuáles van a ser los subtemas? Cómo vas a ir organizando tu investigación y la información que vas a ir presentando conforme la vayas desarrollando. La programación y determinación de contenidos, es decir, que tenga un orden los contenidos también, ¿no? Es decir, primero lo teórico, lo normativo y luego lo práctico. Es decir, esto nos permite que omitamos información y nos facilita también ir revisando nuestros avances, que todo vaya en orden, que todo lleve la misma estructura, que sea de fácil lectura, que al momento de tener que hacer una revisión no nos complique la existencia. La selección y organización de los medios, eso es importante. ¿Qué medios vas a utilizar? Los doctrinales, los normativos, los jurisprudenciales, las entrevistas, las encuestas, organizarlos, lo que habíamos dicho hace un momento, tener listas nuestras fichas, tener bases de datos, cuáles son los software que vas a utilizar, si puedes utilizar Vilex, por ejemplo, si vas a utilizar la plataforma de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para analizar criterios jurisprudenciales, qué sé yo. Tienes que tener bien organizados los medios de los que vas a echar mano para construir tu investigación. Y una de las cosas más importantes que normalmente se nos complica a todos es organizar el tiempo. Tener un cronograma de investigación, tener fases de trabajo, revisión bibliográfica, redacción, las fechas límites que se tienen que cumplir, y para eso puedes utilizar 1000 herramientas, un calendario impreso tamaño pintarrón en una oficina, en tu estudio, en tu casa, o de formas digitales, calendarios del teléfono, qué sé yo. Pero sí es importante que aprendas a seccionar tu tiempo, a organizar el tiempo y establecer metas en función del tiempo. Es decir, tengo que tener listo el primer capítulo, tal fecha. El primer tema con todos sus subtemas bien desarrollado, tal fecha. Y cumplir con esos límites que te vas imponiendo tú mismo. Las fuentes, bueno, clasificarlas en fuentes primarias y secundarias. Primarias son las más importantes, la ley, jurisprudencia y tratados. Secundarias podrían ser la doctrina, artículos científicos, comentarios jurídicos. Entonces, estos hay que irlos seleccionando de acuerdo a la actualidad, a que sean relevantes, a que sean de autoridades académicas de peso, ¿no? Personas que cuenten ya con un prestigio, que sus aportes vengan a, como dice el nombre, aportar a tu investigación. Y bueno, el tema de los recursos e instrumentos para comprobar la hipótesis. ¿Qué recursos tenemos? Los bibliográficos, los digitales, los humanos, instrumentos, fichas de análisis doctrinal, cuadros comparativos, matrices jurisprudenciales, es decir, cualquier fuente de información que nos permita validar o contrastar la hipótesis con el marco normativo y la evidencia que fuimos recolectando para definir al final si es que se confirma o no la hipótesis. ¿Vale? Bien, esto es por esta semana número 12. Cualquier duda, comentario, lo vemos por la plataforma. Y bueno, no habiendo más por el momento, nos vemos la siguiente semana.